este disco casi no existe. Chuck Schuldiner en realidad no quería grabarlo, pero terminó cambiando la historia del metal para siempre. Si crees que este es solo un álbum de death metal, estás muy equivocado, porque aquí vamos a descubrir por qué el padrino del death metal estaba harto de su propia creación. Imagínate que inventas un género musical entero, te vuelves una leyenda mundial y de repente sientes que el nombre de tu banda es una cárcel que no te deja crecer. Eso fue exactamente lo que le pasó a Chuck Schuldiner a finales de los años 90. En este video vamos a meternos hasta la cocina de Morris Sound Recording para entender cómo se hizo The Sum of Perseverance, un disco que nació de una obligación por contrato, pero que terminó siendo una obra maestra técnica que todavía hoy, décadas después, nos vuela la cabeza. Vamos a ver los cambios de formación que nadie entendía, hasta porque Chuck decidió usar su voz gutural clásica para gritarnos directamente al alma. Así que prepárate, porque vamos a desmenuzar cada riff, cada drama con las discográficas y la increíble voluntad de un hombre que, aunque sabía que el tiempo se le acababa, decidió perseverar ante todo. ¿Fue este el mejor álbum de Death o simplemente un disco de Control the Night disfrazado? Vamos a descubrirlo, porque la respuesta te va a dejar pensando la próxima vez que escuches Spirit Crusher. Cuando el nombre Death se quedó chico para entender de verdad por qué este disco suena como suena, tenemos que viajar al año 1996. Chuck Schuldiner ya lo había hecho todo. Había sacado Symbolic, un álbum que para muchísima gente es la perfección absoluta del metal técnico. Pero Chuck no estaba feliz. Sentía que el nombre de la banda Death era algo que la arrastraba hacia atrás. Él ya no era ese chico de Florida que en 1983 quería asustar a todo el mundo con tripas y sangre bajo el nombre de Mantas. Chuck había madurado. Se había convertido en un músico con una misión mucho más amplia, alguien que quería explorar melodías limpias, estructuras que se acercaran más al metal clásico de los 80 que él tanto amaba, como Iron Maiden o los franceses Sortilège. El problema era que Chuck se sentía atrapado en una caja. El death metal, un género que él mismo ayudó a parir, se le estaba volviendo una limitación en lugar de una herramienta. Por eso, después de la gira de Symbolic, tomó una decisión radical: disolver momentáneamente a Death, así que de un plumazo se acabó. Quería poner todas sus fuerzas en un proyecto nuevo llamado Control the Night, donde pudiera tener un cantante de voz limpia y aguda, al estilo de Rob Halford o Ronnie James Dio. Ya tenía las canciones escritas, ya tenía la visión clara, pero entonces apareció el villano de esta historia: el negocio de la música. Chuck firmó con un sello discográfico llamado Nuclear Blast. En 1997, él iba con toda la ilusión del mundo para sacar el primer disco de Control the Night. Pero los jefes del sello le pusieron las cosas difíciles. Le dijeron que si quería que ellos sacaran su nuevo proyecto, primero tenía que entregarles un último álbum de Death. Fue un golpe muy duro para él. Imagínate tener el corazón puesto en algo nuevo y que te obliguen a volver a tu pasado. Pero Chuck era un profesional de los pies a la cabeza. Así que decidió que si iba a ser un último álbum de Death, no iba a ser cualquier cosa para salir del paso. Iba a ser el álbum más técnico, más agresivo y más épico de toda su carrera. Agarró gran parte de lo que había compuesto para Control the Night y lo adaptó para que tuviera ese filo de Death, pero con una complejidad que nadie se esperaba. La temática de este álbum fue horror, muerte, filosofía, psicología, y en el aspecto de la vocalización encontramos un profundo growl, grito agudo y penetrante. Las influencias fueron de Venom, el jazz fusión, etc. Como Chuck ya había desarmado la banda, no tenía músicos. Por su parte, Jim Hoglan, que era el monstruo detrás de la batería en los discos anteriores, ya estaba en otras cosas. Chuck necesitaba gente nueva, pero no buscaría las estrellas de siempre. Se rodeó de músicos que en ese momento no conocía casi nadie, pero que tenían un talento que daba miedo. Primero reclutó a Shannon Hamm,
Shannon era un tipo que venía de tocar con Chuck en los demos de Control the Night y se entendían de maravilla. Tenía una técnica de púa muy precisa que encajaba perfectamente con la fluidez de Chuck. Luego trajo a Scott Clendenin para el bajo, un músico que podía seguir el ritmo en las locuras que Chuck estaba escribiendo. Pero la pieza que realmente cambió las reglas del juego fue Richard Christy en la batería. Richard era un fanático total de la banda que vivía cerca de Chuck en Orlando. Cuando Chuck lo escuchó tocar se quedó loco. Richard no solo era rápido, sino que tocaba como si tuviera 8 brazos. Una cosa de locos que le valió el apodo de Pulpo entre la crítica. Richard cuenta que cuando entró a la banda estaba súper nervioso porque Chuck era su ídolo y se pasaba horas y horas practicando, con el objetivo de no quedar mal frente a él. Esta formación fue algo único, aunque eran novatos en el mundo del death. Ensayaron durante casi 9 meses antes de entrar a grabar, se sabían las canciones hasta durmiendo. Esa química y ese trabajo duro fueron los que le permitieron que el disco sonara como una máquina perfectamente engrasada. No eran solo músicos de sesión, eran un equipo que compartía la misma pasión por el metal. Incluso Richard y Chuck se hicieron mejores amigos, salían a tomar cervezas caseras que Chuck mismo fabricaba y se ponían a escuchar discos viejos de bandas rarísimas que nadie conocía. Tres semanas de magia y sudor. En abril de 1998 los cuatro se encerraron en el Morrison Recording Studios en Tampa. Este lugar era mítico, allí se habían grabado los mejores discos de la escena de Florida, pero Chuck no quería el sonido sucio de antes. Quería algo gloriosamente seco y limpio. Para lograrlo trabajó codo con Jim Morris. Jim ya lo conocía bien y sabía que Chuck era un perfeccionista que no se conformaba con nada que fuera simplemente bueno. Lo más impresionante de esta grabación es que la hicieron a la antigua. En una época donde todo se empezaba a grabar con computadoras y metrónomos perfectos, Richard Christy grabó las baterías sin click track. Todo fue a pulso puro. Por su parte, Chuck se ponía delante de él con la guitarra y tocaban juntos para capturar esa sensación de banda en vivo, algo que hoy en día casi no se hace. Usaron cinta de 2 pulgadas para que el sonido fuera cálido y orgánico, nada de esa frialdad digital que suena hoy en día en muchos discos de metal. Chuck estaba en su pico creativo como guitarrista, se pasaba el día experimentando en su home studio antes de llegar a Morrisound, probando armonías donde las 2 guitarras se hicieran cosas diferentes en lugar de solo doblar el riff. Quería que cada canción fuera una aventura, un viaje lleno de giros y sorpresas, y vaya, sí lo logró. Jim Morris estaba alucinado con la complejidad de lo que estaban registrando. A veces ni ellos mismos sabían en qué compás estaban tocando porque las estructuras cambiaban a los pocos segundos. Cuando el disco finalmente salió, hubo algo que dejó a todo el mundo con la boca abierta. La voz de Chuck. Si escuchas los primeros discos de la banda, Chuck tenía ese gruñido profundo bien de ultratumba. Pero en The Sound of Perseverance cambió el chip por completo, abandonó el gutural y empezó a usar un grito agudo desgarrador, casi como si le estuvieran quemando el alma. Mucha gente se preguntó por qué hizo eso. Unos decían que sus cuerdas vocales ya no aguantaban más el estilo viejo, otros que simplemente estaba cansado de la típica voz de death metal y quería algo que expresara más sentimientos, por ende que se entendiera mejor. La verdad es que este nuevo estilo permitiría que sus letras, que ahora eran súper profundas y filosóficas, llegaran con mucha más fuerza. Chuck ya no cantaba sobre zombies, cantaba sobre la condición humana y la traición. Este cambio fue tan importante que hoy en día se considera una de las bases de lo que luego sería el metal extremo moderno. Destripando la obra maestra. Scavenger of Human Sorrow. El disco empieza con una explosión. Richard Christy se marca un solo de batería que te deja sin aire antes de que entre el primer riff. Esta canción es un ataque directo a los chismosos y a la gente que disfruta viendo sufrir a los demás.
Es una pieza súper compleja con cambios de tiempo que te marean. Los solos aquí son pura dinamita, demostrando que Chuck y Shannon estaban a otro nivel de técnica. Por su parte, By the Pain es una de las favoritas de Richard Christie, debido a que tiene un riff inicial que suena súper agresivo pero se vuelve melódico y retorcido. La letra habla sobre el dolor interno, sobre cómo a veces sufrimos por dentro aunque por fuera parezcamos estar bien. Es una canción que te agarra del cuello y no te suelta hasta que termina. Spirit Crusher. Este es sin duda el himno del álbum. Empieza con ese bajo de Scott Clendenin que se te queda grabado en la cabeza. Trata sobre las personas que intentan aplastarte el espíritu para controlarte. El estribillo es masivo y la forma en la que Richard usa los platillos aquí es una locura total. Parece que tuviera un control absoluto sobre el caos. Es una de esas canciones que definen lo que es el metal técnico. Story to Tell, aquí es donde Chuck se pone más melódico. Los solos de esta canción son considerados por muchos críticos como lo mejor que se ha hecho nunca en el metal. Por su parte, la letra es muy introspectiva, hablando de cómo nuestras acciones van escribiendo una historia que queda para siempre, para bien o para mal. Es pura emoción convertida en riff. Flesh and the Power It Holds. Con más de 8 minutos, es la canción más larga y ambiciosa del disco. Chuck la llamaba una aventura musical. Es famosa porque la letra suena casi como un sermón contra la lujuria y cómo el deseo carnal puede terminar controlando tu vida si no tienes cuidado. Tienes una sección en el medio que es casi jazz, demostrando que para Chuck ya no había fronteras entre géneros musicales. Voice of the Soul, esta canción es especial. Es un tema instrumental, solo guitarras acústicas y eléctricas entrelazadas en una danza preciosa. Chuck la escribió años atrás durante las sesiones de Symbolic, pero sintió que tenía que guardarla para este momento. Es como escuchar el alma de Chuck hablando a través de las cuerdas. Mucha gente dice que es la canción más triste y a la vez más hermosa de toda la historia del metal. To forgive is to suffer es un tema que explora la idea de que perdonar a veces puede ser una trampa si la otra persona no deja de hacerte daño. Musicalmente súper rápida con unos solos que parecen relámpagos cruzando el cielo. Es una descarga de energía pura que te prepara para el gran final. A Moment of Clarity es la canción que originalmente iba a darle nombre al primer disco de Control Denied. Es un tema que suena a despedida, alcanzar la paz mental después de mucha lucha. Tiene una estructura muy compleja, pero se siente muy fluida, como si todo estuviera en su sitio. El final, con las guitarras desvaniéndose poco a poco, es uno de los momentos más épicos que Chuck grabó. Painkiller. Para cerrar el disco, Chuck decidió hacer un cover de los míticos Judas Priest. Pero no es un cover normal. La banda la toca mucho más rápida y Chuck hace unos agudos que parecen imposibles para un ser humano. Fue su forma de rendir homenaje a sus raíces y de decir, hey, esto también es parte de mí. Después de sacar el disco, la banda se fue de gira. Pero no te imagines la típica gira de estrellas de rock destrozando hoteles. Richard Christie cuenta que Chuck era un tipo súper humilde y lo que más le importaba era su familia y sus perros. Durante la gira de 1998 con Hammerfall, decoraron todo el autobús de gira con luces de Navidad porque a Chuck le encantaban las fiestas. Se pasaban las noches viendo películas de Thor o comedias como Christmas Vacation, mientras tomaban la cerveza que Chuck hacía en su casa. A pesar de ser una leyenda, Chuck era un fan más. Richard recuerda cómo Chuck se volvía loco de emoción cuando escuchaba bandas nuevas como Children of Bodom, que acababan de sacar su primer álbum. En el escenario Chuck era puro fuego, no se movía mucho, pero la intensidad con la que tocaba era algo que no se podía explicar si no estabas allí. Los conciertos en Los Ángeles y el festival Dynamo en Holanda quedaron registrados para la historia, mostrando a una banda que estaba en la cima de su juego. Pero no todo fue fácil.
Hubo conciertos cancelados por problemas de sonido, como uno en Ohio donde la banda se quedó fuera del club hablando con los fans durante horas, porque no pudieron tocar. Chuck siempre tenía tiempo para sus seguidores. Se preocupaba por si estaban bien en medio de los empujones del público mientras él estaba dando un solo de guitarra. Era un gigante con un corazón de oro. Lamentablemente la historia de este disco está marcada por lo que pasó después. Poco tiempo después de terminar de promocionar el álbum, Chuck empezó a tener dolores en el cuello. Al principio pensó que era un nervio pillado, pero resultó ser un tumor cerebral muy raro. Fue un gran golpe devastador para la comunidad metalera. Chuck lucharía durante años con una valentía que hacía honor al título de su disco. Perseveró hasta el final. A pesar de estar enfermo, nunca dejó de crear. Trabajó en el disco de Control Denied y empezó a componer un segundo álbum que desgraciadamente nunca pudo terminar. Chuck nos dejó el 13 de diciembre de 2001 con solo 34 años, pero su música no murió con él. The Sound of Perseverance se ha convertido en un faro para miles de músicos en todo el mundo. Hoy en día este disco se estudia en escuelas de música debido a su complejidad técnica. Bandas de metal moderno desde Gen hasta el metalcore tienen ADN de Chuck Schuldiner en su sonido. Chuck logró lo que quería, es decir, rompió las barreras de las categorías y creó algo que es simplemente música atemporal. El nombre Death ya no es una etiqueta de un género, es el nombre de una leyenda que nos enseñó que la verdadera fuerza está en no rendirse jamás. Chuck Schuldiner no solo inventó el death metal, lo hizo evolucionar hasta convertirlo en arte puro. Y este álbum es el testamento de un hombre que amaba la música por encima de todo y que nos dejó su alma en cada nota de su guitarra. La próxima vez que escuches Voices of the Soul, cierra los ojos y recuerda que ese sonido es el resultado de un hombre que decidió no dejar que nadie le dijera qué música debería hacer. Si te ha gustado conocer la historia secreta de este álbum legendario y quieres seguir descubriendo cómo se hicieron los discos que cambiaron el metal para siempre, tienes que ver nuestro próximo video.